a empezar la clase de hoy día. Vamos a compartir. Bien, estamos viendo un poquito de lo que es cómo hallar, ya les había dicho, para el diseño de controlador de dominio de la frecuencia, haciendo un repasito, hay que determinar todo eso, margen de ganancia, margen de fase, ambos de la función de transferencia en lazo abierto, mientras que frecuencia de resonancia, máximo pico de resonancia, ancho de banda, función de transferencia en lazo cerrado, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Entonces habíamos hecho unos ejercicios para calcular cada uno de ellos. Entonces, inclusive hemos tocado esto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que se utiliza también bastante es el análisis o el diagrama de Bode, ¿no? ¿Y en qué consiste? Dos gráficas de magnitud y argumento o ángulo versus la frecuencia, ¿no? Aunque indirectamente esta es velocidad angular, ¿no? Pero ustedes saben que velocidad angular es 2 veces πf, ¿ya? Entonces estas son magnitud versus frecuencia, argumento versus frecuencia. La magnitud va a estar dada en decibel. ¿Y cómo se expresa en decibel? 20 logaritmo de la función de transferencia en lazo abierto. Eso me va a dar en decibel. Mientras que el eje del argumento, del ángulo, va a estar dado en grados sexagesimales, ¿ya? Entonces se utiliza también bastante el diagrama de Bode para encontrar todo eso lo que hemos visto. O sea, este es mediante diagrama, ¿no? Encontrar margen de ganancia y margen de fase mediante diagrama. Entonces, esto nos representa a nosotros, miren, todo esto nos representa a nosotros función de transferencia en lazo abierto, por si acaso, ¿ya? Lazo abierto. Entonces, hay que darle una forma. Para el trazo de bode acentótico hay que darle una forma. Entonces acá le está sacando factor como Z1 y al final queda en esta forma. Y abajo también tengo un S a la L. Puedo factorizar, tengo acá P1, P2. Todo esto queda como una constante, ¿no? Porque Z1, Z es un número real. Por otro número real, entre otro número real, me va a dar una constante, ¿no? Eso es lo que me está queriendo decir todo esto, ¿ve? Entonces, generalmente se le da esta forma, por eso, inclusive ya esto habíamos visto, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver que hay una ganancia, miren. Bien. Pasó. Se fue el botón. Ya, entonces hay o sea, lo que en el siguiente diapositiva lo que se está viendo es individualmente, ¿no? Solamente está acá, ¿no? ¿Ve? Esto que está en el numerador, no, puedo tener o sea, lo que quiere decir es que yo puedo tener un S en el numerador, otro S también en el denominador. Eso es lo que me indica esto. Por eso ya ambos es como J omega, porque ya les dije siempre hay que reemplazar ese por J omega más menos 1, ¿no?
¿eh? A eso va referido eso. Y ahora estos también son sistemas de primer orden. Esto, esto también tiene la misma forma, ¿eh? Entonces, si está en numerador-denominador, es esta forma, ¿eh? Sistema de primer orden, eso es cuando se tiene, otros llaman integrador derivador, ¿no? Cuando está en numerador es un derivador, cuando está en denominador es un integrador también, por si acaso. Por eso habla de factores integrales y derivativos, factores de primer orden, podemos tener inclusive factores cuadráticos, ¿no? Acá me está diciendo que puede haber en el numerador como en el denominador. Entonces, lo que hay que recordar es primero cómo graficamos independientemente esto, esta forma, cada uno, o sea, las cuatro formas, ¿no? Entonces, habla del diagrama Bode. El diagrama de Bode es una aproximación, o el asintótico, obviamente, ¿no? Es una aproximación en base a línea recta, por eso asintótico, asíntota, es una recta, tanto de la magnitud como el de la fase. Ahora, el diagrama de Bode real, el real es un dibujo exacto. Por eso abajo dice a mano es más sencillo y rápido dibujar el bode asintótico, obviamente. Bueno, acá se puede dibujar, dice, tanto el sistema en lazo abierto como en lazo cerrado. Para diseñar compensadores, dice bien claro acá, ¿no? Usamos el sistema en lazo abierto, o sea, para encontrar margen de ganancia y margen de fase, tenemos que trazar el bode de la función de transferencia en lazo abierto, es lo que me está diciendo. Ahora, para calcular el ancho de banda, máximo pico de resonancia o frecuencia de resonancia, se puede utilizar el diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, esta última es solamente esto es algebraico, por si acaso. O sea, para trazar el bode asintótico hay que darle esta forma. KB 1 más J omega sobre Z1, J omega Z2, etcétera, etcétera, etcétera. El argumento va a estar dado por esto también, ¿no? ¿Ya? K tiene 0, arco tangente omega sobre Z1, arco como esto va hacia arriba, unos 90 veces L, ¿no? Eso ustedes han visto en su curso de variable complejo, porque es un número complejo. Entonces acá si está graficando, por ejemplo, si yo tuviera, o sea, en esta gráfica se está graficando solamente sería el 20 logaritmo de K, ¿no? Eso es lo que aparece acá, ¿ve? Entonces, 20 logaritmos va a depender de K, ¿no? Por ejemplo, si K fuera 10, sería 20 decibelios, ¿no es cierto? Porque esto está dado, su unidad está dada en decibelios, ¿no? Este está dado en decibel. Entonces, el diagrama de Bode de una constante es esta recta que ustedes ven acá, ¿ve? Va a depender obviamente de K, ¿no? En este caso sería para un K igual a 10. Para este, ese sería 20 decibelios, ¿no es cierto? Y el argumento es 0 grados, ¿ve? Entonces, representar el diagrama de Bode de una constante es simple, fácil, ¿ve? Bueno, esto me dice cuando K es mayor que 0 y cuando K menor que 0. Nosotros siempre vamos, nuestra K siempre va a ser mayor que 0, por si acaso. Matemáticamente puede existir esto, ¿ya? Entonces, graficar
una constante es fácil, tanto en magnitud como en argumento. Magnitud o fase o argumento, ángulo, como que queramos llamarlo. Bueno, fácil. Esto es, vuelvo a repetir, para acá igual a 10 nada más. Si K fuera distinto me va a dar otro valor, ¿no? Es obvio. Entonces, graficar el diagrama de Bode de una constante facilito, ¿no? Ahora vamos a ver cuando tengamos esta forma. O sea, me estoy refiriendo a cuando estuviera en el denominador S, ¿no? Porque el J omega es S a la L. Pero esto es solamente cuando L es igual a 1, por si acaso. Acá. La otra forma es esta, ¿no? Entonces sería 20 logaritmos de 1 sobre J omega. Ahora, si yo le aplico propiedad de logaritmo 20 logaritmos menos 1, esto me va a quedar menos 20 logaritmos de omega, la magnitud. El argumento siempre va a ser menos 90, ¿no? Entonces acá, este es el argumento, menos 90, ¿ve? Ahora, el otro, menos 20 logaritmo de omega. Entonces, ustedes saben que para trazar una recta necesitan 2 puntos. Entonces, eso significa suficiente, yo puedo utilizar estos 2 puntos para representar esto. Cuando omega es 0,1, acá reemplazo 0,1, menos 20 logaritmo de 0,1, me va a dar 20 decibelios. Entonces, ahora ustedes fíjense, acá, este es el eje de omega. O sea, la velocidad angular está 10 a la menos 1 radianes por segundo, 1 radián, 10 radianes, 100 radianes, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el eje de las frecuencias. Entonces me está diciendo cuando es 0,1, entonces, ¿dónde está este punto? Cuando omega es 0,1, magnitud 20 decibelios, tengo acá en este punto, ¿ve? Tengo ese punto. Ustedes han aprendido a trazar la recta, etcétera, etcétera, para eso. Ahora, para trazar una recta necesito 2 puntos. Aunque acá todavía está dando 3, pero suficientes 2. Ahora, con un omega 1 es 0, perdón, 0 decibelios, está bien, pues. Menos 20 logaritmo de 1 es 0 decibelios. Entonces tengo omega 1. Este es 10 a la 0 es 1. Tendría este punto. Y ya está, pues. Entonces, para trazar la recta, tendría que trazar todo esto, ¿no? Ahora, inclusive acá me está poniendo un omega 10. 10 menos 20 decibelios. Menos 20 decibelios y hasta acá. Pero ustedes saben que para trazar una recta necesito solamente 2 puntos. Entonces, este punto y este punto. Entonces, trazar, ojo, miren, 1 sobre ese facilito. Pues siempre va a pasar por eso, acá hay, en esa de color amarillo, dice algo. Dice la curva de magnitud es una recta con una pendiente. Ahora, ¿cómo hallo la pendiente? Esta recta tiene una pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? Y es una pendiente negativa, por eso dice, la pendiente es el arco tangente, es este 20 decibelios sobre, ahora, a esto que está acá, se le llama década, ¿no? Eso lo han visto ustedes por si acaso en el curso anterior, ¿no? No estoy yo, les estoy haciendo un repaso por si acaso. Entonces, se le llama década, porque 10 a la 0, miren, o sea, siempre me va a dar 10 a la 0 entre 10 a la menos 1, ¿cuánto me va a dar? 10.
Igual acá, 10 a la 1 entre 10 me va a dar 10. 10 al cuadrado, por eso se llama, a este intervalo se le llama década. Por eso entonces la pendiente va a ser, acá era menos 20 decibelios por década. Por eso es lo que me está diciendo acá. Eso indica eso. Eso ustedes lo han aprendido en el curso anterior, pues, porque es el análisis en dominio de la frecuencia que se ve en control automático 1. ¿Ya? Entonces, esa recta tiene menos 20 decibelios por década. ¿Ya? Eso es importantísimo. Entonces, si ustedes tienen esto, una característica que tiene siempre va a pasar por 1 con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Así es esto, así. Mientras que su argumento va a ser siempre menos 90, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ahora, ¿qué pasaría si esto estuviera en el numerador? Ya no, o sea, si G sub S fuera S. Es todo lo contrario, ¿no? No sé si está. No, ya no está, pues. Entonces acá no vamos a verlo, ¿no? O sea, si esto estuviera en el numerador, ya no en el denominador. Simple. Acá sería, reemplazaría, este es J omega. Entonces, este por si acaso, si yo lo quiero representar en su forma polar, magnitud sería omega 90 grados, por si acaso. O esto sería, por si acaso también, ¿no? 1 sobre omega, si yo quiero representar en forma polar, menos 90. ¿Eh? Cambio este, como está el numerador, es omega 90 grados. Entonces, significa que va a ser todo lo opuesto. Este va a estar en 90 grados positivo, el ángulo. El otro va a ser pues 20 logaritmos de omega, ¿no? 20 logaritmos de omega. Necesito 2 puntos. Ya, omega 0,1, le puedo poner ese valor. Si le pongo 0,1, acá sería menos 20 decibelios, ¿no es cierto? Por si acaso. Y si le pongo 1, sería 0 decibelios, ¿no es cierto? Para esto. Ya está. Entonces, omega 0,1, omega 0,1 es esto. 0,1 me da menos 20 decibelios. Acá, en este punto tendría. Este sería el otro punto. El otro punto sería omega 1, 0, acá. Entonces va a ir así lo opuesto, pues. No se puede hacer bien con este puntero, pero es una recta que va a ir y su pendiente va a ser positiva, va a ser más 20 decibelios por década, ¿no? Porque se supone que acá, mira, vamos a, en este triángulo rectángulo, este es más 20 por década, ¿no? Entonces más 20 decibelios por... Caramba. Más 20 decibelios por década, ¿no es cierto? Ese sería su pendiente, o sea, todo lo opuesto. Por si acaso. Ese sería su gráfica. Todo lo opuesto, pues. Este estaría en más 90, lo opuesto, ¿no? Como es un número complejo, su espejo, ¿no? Es como si yo tuviera un espejo, acá le pongo, esto se refleja hacia esta parte, ¿no? La de color rojo, por si acaso. Entonces ya hemos analizado esta, ¿no? Inclusive cuando esto estuviera como ceros, ¿no? Estos son polos. Entonces ya hemos analizado esto, hemos analizado esto. Ahora me faltaría analizar esta forma. Esto
o bien esto que tiene la misma forma, ¿no? Ahí, ¿no? Eso. Ahora, esta parte solamente me parece que lo han analizado en esta. A ver, vamos a ver. De esta forma, esta. 1 más J omega P1. O sea, así. J omega. Y cuando es de esta forma es mucho más fácil. O sea, estamos en esta forma. Mírame. 1 más J omega sobre P1. ¿Eh? Es esto. Entonces, en esta parte se hace un análisis mucho más simple, pero no hace demasiado. Hay que darle esta forma y este es el polo. Entonces, lo que me quiere decir esto, por ejemplo, acá, ¿no? Lo que me está queriendo decir ahí es hasta P1, o sea, acá hay dos zonas, ¿no? Hasta 10 a la 0, que es 1, hasta 1, generalmente se le llama baja frecuencia, ¿no? Y a partir de 1 le podemos llamar el lado de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, acá lo que me quiere decir es hasta P1, hasta el valor del polo, en bajas frecuencias es 0 decibelios, mírenme. 0, 0, 0, hasta el valor del polo. Hasta el valor del polo, ¿no? Hasta el valor del polo. En este caso específico, por ejemplo, el polo lo está referenciando que es igual a 1, ¿no? Por eso 10 a la 0, ¿no? Entonces, me está diciendo hasta el valor del polo en bajas frecuencias es 0. Y a partir del polo se va a ir con una pendiente de menos 20 decibelios por década. ¿Eh? Eso es lo que se dice acá, o sea, en esta forma, ¿verdad? Cuando estuviera 1 más J omega sobre P1, para eso es esta gráfica. En la magnitud, entonces, hasta el valor del polo es 0 en bajas frecuencias, y a partir del polo en altas frecuencias se va a ir con una pendiente de menos 20 decibelios por década. ¿Ve? Eso es lo que me quiere decir. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la magnitud, o sea, ustedes están viendo que acá esto está trazado con rectas nada más, ¿ve? ¿No? Ahora, en cuanto a la frecuencia, acá hay una frecuencia de corte, o sea, a la frecuencia de corte se le llama cuando se encuentran los dos, ¿no? El de baja frecuencia y el de alta frecuencia. Por eso es la frecuencia en la que se encuentran las dos asíntotas, dice. Esta asíntota es en baja frecuencia, esta otra asíntota es en alta frecuencia. Y a la intersección o donde se encuentren se le llama frecuencia de corte.
Entonces, eso significa que la frecuencia de corte, acá, esta es la frecuencia de corte por si acaso, o sea, 1, esa es la frecuencia de corte, y entonces, la frecuencia, o sea, para trazar como recta esto, el argumento, primero se halla esta frecuencia de corte, en este caso es 1. Entonces se toma una década posterior, por eso este es 1, hacia adelante es una década, y una década inferior, ¿ve? O sea, para el argumento se toma la frecuencia de corte, ya. Una década posterior, 10 a la 0, sería 10. Una década inferior sería 0,1. Entonces, entre esos dos puntos se traza una recta, ¿ve? O sea, este punto es una década posterior a la frecuencia de corte. Y este punto es una década anterior a la frecuencia también de corte. Entonces se traza una recta. Entonces ustedes están viendo acá. O sea, esta forma se traza de esta manera, ¿no? Hasta el P1. Por eso esa es la forma, ¿no? Hasta P1 en bajas frecuencias 0 y a partir de P1 se va con una pendiente de menos 20 decibelios por década. En cuanto al argumento, se halla la frecuencia de corte, que es esta. Se toma una década posterior y una década inferior, que son estos puntos que estoy con el puntero señalando, y esto, y se traza una recta, ¿no? Que pase por eso. Y el resto. Entonces, ahora inclusive esto también tiene su pendiente. Tengo acá un triangulito, miren. ¿Cuánto es esto? 45. ¿Y esto qué cosa es? Una década. Por eso dice, su pendiente es menos 45 grados por década, ¿no? En cambio, su pendiente de esto, por si acaso, ¿no? Acá, acá, en este triángulo, ¿no? Acá está desplazado un poquito. Este es menos 20 decibelios por década, ¿no? Es la pendiente. Entonces, ahora, si esto estuviera en el numerador, ¿cómo sería? Su espejo también, por si acaso. No sé si está, porque este era como un repaso para mí, ¿no? Porque todo esto se hace en el curso anterior, en el curso de control automático 1, por si acaso. Análisis en dominio de la frecuencia. Ya, si esto fuera así, estuviera en el numerador, es todo lo contrario, ¿no? O sea, también igual, se dice hasta P1 en bajas frecuencias es 0 y esto es lo opuesto. Va a ir así y se va a ir así. ¿Y cuál va a ser la pendiente de este señor? Va a ser más 20 decibelios por década, ¿no? Si fuera eso. Más 20 decibelios por década. No sé si habrá alguna diapositiva que hace lo contrario, ¿no? ¿Eh? Va a irse así. Ahora se supone si esto se va a invertir. Arriba, si esto fuera, entonces acá va a ser 45 más 90, etc. Se va a invertir todo esto también. Si esto estuviera como 0. En cambio, acá está como polo, no hay que olvidarnos eso. Esto está o el numerador y este el denominador, ¿no? ¿Eh? Ahora, el otro es que si cuando yo tuviera, miren, polos complejos, o sea, 1 más 2, rho, etcétera, etcétera, ¿no?
Acá también lo más importante es esto, ¿ve? O sea, cuando se tiene, porque aunque acá estamos añadiendo uno más, es como si nosotros añadiéramos esa forma, ¿no? Un sistema de segundo orden, porque esa es la forma de un sistema de segundo orden, ¿ve? Entonces acá también, para no hacer mucho análisis, acá se hace un análisis, pero que al final lo que se aplica es lo siguiente. Ya, esto también es parecido al anterior, solo que cuando se tiene sistemas de segundo orden, por ejemplo, acá ¿qué ha hecho? Se supone que está en el denominador. Ha aplicado propiedad del logaritmo, entonces menos 20 logaritmos de todo esto. Entonces, acá también se hace, para el análisis se hace lo siguiente, ¿no? Para bajas frecuencias, me dice, ¿no? En bajas frecuencias se va a cumplir esto. El omega va a ser mucho, o sea, la frecuencia va a ser mucho menor que la frecuencia natural no amortiguado. Esta es frecuencia natural no amortiguada. Cuando es mucho menor que esto. Entonces, ¿eso qué cosa me va a dar? Miren, para esta condición, yo le aplico acá. A ver, me está diciendo, es como si a mí me dijeran que omega sobre omega n mucho menor que 1, ¿no es cierto? Es lo mismo. Este es lo mismo que esto. Entonces acá, si omega sobre omega n es mucho menor que 1 al cuadrado, todavía será mucho. Entonces acá me va a quedar solamente 1 bajo esta circunstancia. ¿Ve? 1 al cuadrado. ¿Ve? Más, como este omega sobre omega n es mucho menor que 1 y al cuadrado, y como el factor de amortiguamiento estamos en caso subamortiguado, esto también lo podemos despreciar. Entonces voy a tener acá como si yo tuviera menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Por eso acá sale menos 20 logaritmo de 1, 0 decibelios. ¿Ve? Ese es el análisis. Ahora, el siguiente caso es lo contrario. Esto va a ser cuando omega sobre omega n mucho mayor que 1, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, en esta, si omega sobre omega n es mucho mayor y el cuadrado todavía será mu, entonces esto se hace despreciable, ¿no es cierto? Acá esto también lo vamos, o sea, se hace despreciable. Me va a quedar esto, ¿ve? Menos 20 esto también lo despreciamos, me va a quedar esto, ¿ve? Eso es en el análisis que se hace, ¿ve? Y por la propiedad de logaritmos, esto es al cuadrado menos 40 logaritmos de omega, ¿no? ¿Eh? Entonces, es, en bajas frecuencias cumple esto, en altas frecuencias cumple esto, entonces por eso acá en esta parte es menos 20 logaritmo menos 40 omega sobre omega n, ¿no? Ya está. Dice los acentos de alta frecuencia es una línea con pendiente de menos 40 decibelios por década. Este es para el ángulo también, por si acaso. Entonces, lo que me está queriendo decir es que un sistema de segundo orden, si yo lo quiero representar por asíntotas,
hasta la frecuencia, o sea, esto es en bajas frecuencias, es 0 decibelios, me está diciendo esto, ¿ve? 0 decibelios. Mientras que en alta frecuencia, acá me dice, es una línea, entonces esto es así. Hasta la frecuencia de corte, en bajas frecuencias 0 decibelios, y a partir de acá se va con una pendiente de menos 40, ¿no? Por si acaso acá, este es menos 40 y esta es una década, ¿no? Por eso menos 40 decibelios por década, esa es la pendiente. Ahora, acá hay ustedes ven una curva de color azul. Esa es la curva real si nosotros no despreciáramos toda esta parte. Como consecuencia de eso existe, miren, esta curva de color azul. Pero como nosotros queremos representarlo solamente con rectas, esos análisis, esas despreciaciones, ¿no? Eso es lo que me está queriendo decir estas dos gráficas. Hay una recta de color azul, mírenme. Y una recta, la recta es con pendientes. Y esta es la frecuencia de corte, ¿ve? Ahora, la frecuencia de corte acá. Igual para el argumento o ángulo, esta es la frecuencia de corte. Esta, la de color azul, es la curva real, por si acaso, del argumento. Y esta es la curva real del magnitud, la de color azul. Acá ya en esta parte C son casi lo mismo, pero acá hay cierta diferencia. Entonces la curva real es esta de color azul. Acá el argumento también, esta de azul es la curva real. La de color rojo es las asíntotos, ¿no? Entonces nosotros podemos graficar, miren, de esta forma. Sistema de segundo orden. Hasta frecuencia de corte, 0 decibelios, de acá menos 40 decibelios por década. Igual acá, ¿no? Entonces, queriendo comparar con este sistema, entonces acá el error es menos en cuanto al ángulo. Mientras miren acá, el error es más grande cuando es un sistema de segundo orden. Entonces, de repente vamos a ver una aplicación de eso. Por ejemplo, me da un cierto sistema, me dice obtener el diagrama de bode asintótico, determinar margen de ganancia y margen de fase. ¿Eh? Entonces, yo tengo que determinar de la función de transferencia en lazo abierto, ¿no? Y ese es 10 y el realimentación es 1, por si acaso. Entonces, primero le doy esto, reemplazo, y tengo que darle esta forma. Esta es la forma de bode para trazos asintóticos, ¿no? Forma de bode para trazos asintóticos. Entonces, tengo que darle esta forma. Entonces, J omega está bien. Esto va a ser 1 más J omega sobre 1. Acá estos denominadores son importantísimos. 1 más J omega. O sea, le estoy dando esta forma. ¿Dónde está? Esta forma. O sea, para trazar la forma asintótica hay que darle esta forma. Entonces, eso es lo que se hace. Ya está, pues. Entonces, inclusive estos denominadores son importantes. Entonces, acá tengo una constante, ¿no? Nosotros hemos aprendido a graficar independientemente cada uno de ellos. 1 sobre J omega es 1 sobre S. 1 sobre J omega P, etcétera, etcétera. Entonces, trazar el diagrama de bode asintótico es simple.
O sea, primero hay que darle esta forma. Esta es la forma de Bode para trazo asintótico. Para trazo asintótico. Hay que darle esta forma. Una vez que está así, ya, acá previamente esto, si a mí me dijeran de tener margen de ganancia, lo puedo determinar analíticamente también de esto, no hay ningún problema. Y eso es lo que se ha hecho en esta margen de ganancia. Entonces, para eso hay que utilizar todas estas partes que hemos visto en las primeras partes, ¿no? Porque acá me está diciendo margen de ganancia y margen de fase. Lo puedo hallar analíticamente. No hay ningún problema en eso, ¿eh? Entonces estoy utilizando esto. Margen de ganancia 1 sobre la inversa de la magnitud evaluado en la frecuencia de cruce de fase. Y eso es igualando el argumento. Entonces eso es lo que se ha hecho acá. Para comparar posiblemente, ¿eh? Margen de ganancia es la inversa, dice. Allá. Es la inversa. Entonces, obvio que la magnitud necesitaría acá. Por definición es la inversa. Por eso aparece omega, 1 J omega, etcétera, etcétera. ¿Ve? ¿Eh? La magnitud. La magnitud acá, por si acaso, es omega, la raíz cuadrada de 1 más omega al cuadrado. Por si acaso. Esa es la magnitud. Acá sería 1 más omega sobre 5 al cuadrado, ¿no? Eso sería. Entonces, por eso sobre 10. Así está bien, P sobre 10. La inversa, ¿no es cierto? La inversa de la magnitud. Por definición es eso, ¿no? Necesito hallar el omega. Entonces, necesito el argumento de eso. Se supone que el argumento es esto. Por eso, en esta parte para hallar, ya les dije que ustedes tienen que saber representar esto en su... O sea, para la forma analítica, esto lo único que tienen que representarlo es magnitud más su argumento. O bueno, este 0 menos 90 por si acaso, ¿no? Menos arco cuya tangente es omega. Esa es trigonometría por si acaso. Menos arco cuya tangente omega sobre 5, ¿no? Ese es el argumento. O sea, por la cuestión analítica. Este lo estoy igualando a menos 180, de ahí sale omega pi. O sea, de esto que ya es trigonométrico, sale raíz de 5. Margen de ganancia es esto, su margen de ganancia es 3. Si quiero expresarlo en decibelios, sería 9,54. Va a ser 20 logaritmo de 3. Ahora, para hallar margen de fase. Para hallar margen de fase hay que recordar no nomás esto. 180 más, tenemos el argumento, pero para eso tenemos que igualar la magnitud igual a 1. Eso es lo que se... O sea, primero lo estoy hallando analíticamente margen de fase y margen de ganancia. Margen de ganancia ya es 3 o bien 9,54 decibelios. Valores unitarios es 3. Primero tengo que hallar, dice, la magnitud igual a 1. Pues hay que resolver esto por si acaso. De ahí me sale, o sea, de resolver esta relación me sale esto.
1.227 y margen de fase 180 grados menos este. Entonces, este es su margen de fase, 2539 y 954 decibelios, o bien valores unitarios 3. Entonces, eso significa que yo puedo hallarlo analíticamente todo, ¿no? No hay ningún problema. El detalle es hallar también gráficamente margen de ganancia y margen de fase. A ver, ¿qué estaba haciendo acá? $25.39. Bien. Eso es lo que... Bueno, ya. Ahora, para trazar el bode asentótico y luego encontrar margen de fase y margen de ganancia también es simple. Esto es analítico. Lógicamente que el cálculo analítico van a ser exactos, mientras que el cálculo gráfico, o sea, utilizando las asíntotas, ¿no? Porque están viendo ustedes acá, ¿no? Miren, no es el real, pues. ¿Sí? Entonces, al hacer los trazos asentóticos, el margen de ganancia, margen de fase, etcétera, etcétera, no van a coincidir con la parte analítica. Van a ser valores aproximados. Entonces, para esto se necesita, para eso le dije que tengan papel semilogarítmico. Papel semilogarítmico le dije que era de 4×10, ¿no? 4×10 para que en esta parte, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Generalmente eso es para la frecuencia, ¿no? Puedo tener 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, acá ya sería 1, 10 a la 0, ya sería 2, 10 a la 1 sería 3. Por ejemplo, este sería un 10×4, o un 4×10, ¿no? Hay también papel semi-logaritmo de 3×10 nomás. Entonces, eso te recorta el eje de frecuencia. Para que mi eje de frecuencia sea lo más amplio posible, prefiero utilizar un papel semi-logaritmo de 4×10. Por ejemplo, en este caso, esto sería, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, este es 10 a la menos 2 radianes por segundo, 10 a la menos 1 radianes por segundo, por eso acá está, ¿ve? 10, 1 radian por segundo, 10 radian por segundo, 100 radian por segundo. Entonces, en esta parte es sumamente simple. Entonces se traza uno por uno. Vamos a ver acá. Esto era nuestro... Vamos a descartar que no haga ningún cambio. Ya. Entonces, nosotros ya tenemos la forma de... O sea, esta forma es importantísima. Esto primero, después se hace simple. Entonces, el primero que tendría es 20 logaritmos de 2, ¿no es cierto? 20 logaritmos de 2. O sea, todo lo que hemos visto en esta parte, una constante, su argumento, esa forma. Entonces, todo eso que hemos visto, posiblemente se va... Y acá se presenta simple, ¿ve? 20 logaritmos de 2, ¿cuánto sería eso? 20 logaritmos de 2 me daría 6 punto, a ver, 6.02 dice, punto 0,2 decibelios, ¿no? Entonces, como
aunque mi papel no es tan... Entonces, se supone que acá, miren, el papel semilogarítmico, ustedes van a elegir en esto, puede ser 10 a la menos 2 o puede ser 10 a la menos 1, ¿no? 10 a la 0. Ustedes van a elegir este eje de frecuencias. Ustedes. Eje de frecuencia, ¿no? O de omega. Y este sería, esta de arriba es el eje de magnitud. Entonces, ustedes van a elegir eso. Yo no les voy a decir que esto es... Ustedes eligen su... Por ejemplo, si yo tengo acá 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, etcétera, etcétera, va a depender eso, qué es lo que quieres visualizar exactamente. De igual forma, ¿no? En cambio, esta parte, el eje vertical, ya les dije que es lineal. En cambio, este es logarítmico. Es un papel semi-logarítmico, por eso le dije de 4 por 10. En cambio, acá, si ustedes quieren esto, bueno, el 0, ¿no? Si ustedes quieren, le pueden poner menos 10, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, etcétera, etcétera. Eso también lo eligen ustedes, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, voy a tener mayor, o sea, visión para hacer una lectura. Ahora, como en este caso, por ejemplo, he dicho que es 0, menos 20, menos 40, la lectura se hace un poquito más, no tengo, o sea, espacio exactamente para visualizar, tengo que aproximar nada más los valores, ¿no? O alguien puede decir que este es 0, ¿no? Acá menos 10, vuelvo a repetir, menos 20, o sea, cada cuadrícula puede ser menos 10, o alguien puede decir que este es menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Entonces, eso lo eligen ustedes, por si acaso. ¿Eh? Este eje de magnitud, obviamente va a estar expresado en decibel, ¿no? Acá está 20, acá se ha seleccionado de esta forma, 0, menos 20, menos 40, o sea, significa 0, 20, 40, 60, o sea, cada cuadrícula estoy diciendo que es 20 decibelios, ¿ve? Y acá generalmente son 10 cuadrículas, ¿no? Acá son 10. Si ustedes tienen ese papel semilogarítmico que les dije, acá son 10 cuadrículas. Son 10 cuadrículas. Entonces eso significa que si esto fuera 20 entre 10, o sea que cada cuadrícula sería 2 décadas, ¿no es cierto? Entonces, para el primero que yo les había dicho acá, 20 logaritmo de 2 es 6.02 decibelios. Obvio que 0.2 no voy a poder, entonces acá yo ya lo voy a redondear nomás a 6 decibelios, ¿no? Esa fracción no voy a poder, pues. Acá ya tengo que tomarlo como 6 decibelios nada más. Entonces es fácil, pues si acá miran, he dicho que estas 10 cuadrículas son 20 decibelios, entonces de acá, del 0, tendría, obviamente que esta gráfica no está tan bien, eso es lo que quiero que noten. Necesito 6 decibelios porque necesito el 20. Entonces tendría que, como yo tengo acá 2, 4, 6, ¿no? Porque estoy diciendo que cada 10 cuadrículas son 20, o sea, necesito 3 cuadrículas, tendría que subir de acá. Y por esa razón, en este caso, esto está, ahora vamos a ver, vamos a volver a descartar. No está bien, se ha desplazado, ¿no? Entonces, es esa, ¿no? Esa creo que es más abajito. El de rojo me estaría representando el 20 logaritmo. Entonces si ustedes tienen ahí, tendrían que subir 3 cuadrículas, ¿no? Si está bajo eso.
Aunque este está muy subido. No, me estoy poniendo otro. Se han superpuesto varias gráficas, no sé cuál, pero lo interesante que ese color rojo, ojo, mejor para no... Ese color rojo solamente lo tendrían que poner a 3 cuadrículas del cero, ¿no? Eso quiero que entiendan. Y es una recta. Obvio que acá no está tan bien, pero si ustedes tuvieran su papel semilogarítmico tendrían que hacerlo eso, ¿no? Estamos diciendo que cada cuadrícula son 2 decibelios. Entonces, si es 6, necesito 3 cuadrículas. En 3 cuadrículas debe estar este de color rojo. Acá está movido. Eso quiero que entiendan, por favor. Entonces, eso es todo. Entonces, ya tenemos, ahora tenemos otro que es esta. Ya. Esto ya lo hemos representado. O sea, con 3 cuadrículas bajo esa situación, una recta. Eso es lo que me dice esto, ¿no? En este caso sería a 6 decibelios, ya no a 20, sino a 6 decibelios. Y como en este caso mi eje lo he seleccionado de esa manera, que cada 10 cuadrículas es 2 decibelios, acá en 3 cuadrículas tendría que ir el de color rojo, por si acaso. Está movido ahí. Ahorita no hay tiempo para arreglar eso. Entiéndanlo así. En 3 cuadrículas, el de color rojo. Ahora tendría, a ver, vamos a ver. Ahora me faltaría esto, 1 sobre J omega. Y eso lo hemos visto acá. ¿Dónde está? Es esta, ¿ve? Dijimos que siempre va a ir por 1. Miren, ¿ah? Va a pasar por 1, dice, ¿ve? Esto. Con una pendiente de menos 20. Eso nada más debo recordarme de esta forma. Dice que va a pasar por 1 con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Y ya está. No, ¿dónde está? Esto hubiese sido bueno capturarlo en un papel semilogarítmico. Ya. Entonces vamos a ver cuál de ellos me representa eso. Entonces dice, miren, va a pasar por 1. O sea, eso significa que va a pasar por 1 con una pendiente. Miren, o sea, lo que quiero que tengan presente que esto va a pasar por 1 con una pendiente de menos 20. Ya está, pues. Entonces, a ver, vamos a ver cuál de ellos va a hacer eso. Entonces, es fácil esto también. Tendría que pasar así. Va a pasar por 1 con menos 20 decibelios. Ah, no. Acá esto está mal. Esto está mal. Allá. Vamos a escapar esto y que lo descarte. Entonces, esto va de la siguiente forma. Miren, va a pasar, dice, por 1, 10. Primero ubico 10 a la 0. Con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Y eso es fácil ubicarlo, ¿no? Yo tengo acá, miren, ya, una década, es esto. Ajá. 10 a la 0. Este es, ajá. Debiera de ir por acá, no está bien trazado acá, mire. El detalle es que esto debe ir por acá, debe pasar con menos 20, eso es lo que me dice, o sea, lo que vamos a recordar es esto. Pasa por 1 con una pendiente de menos 20, o va a pasar, ¿no es cierto?, con menos 20.
Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. Ya, pues si este es 1, es el 1, entonces, y este es menos 20, entonces, esta parte. O sea, en realidad debiera de pasar así, ¿eh? Pasar por acá, una recta, con esta, obviamente, y de hecho va a pasar hacia arriba, ¿no? Entonces debe ser así, ¿ya? Y entonces, eso es lo que debe de suceder. Ahí me parece algo se ha movido. A ver, entonces, el de rojo debe estar a 3 cuadrículas hacia abajo y el otro de 1 sobre ese que hay acá, por esta situación, por esto, este, lo que me dice que este debe pasar por 1 con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Eso es todo lo que tengo que saber. Por eso, 1, acá el otro, esta es una recta, obviamente acá no puedo trazar bien con el mouse, es una recta, y este menos 20 decibelios por década, ¿ve? Entonces, es una recta esa. Ahora el otro, ya está. Este 1 es importante. Por eso acá me decía, esos, allá, hasta, por eso, esto era en bajas frecuencias, miren, y este era en altas frecuencias. Eso es lo que me dice este, ¿ve? Hasta el valor del polo en bajas frecuencias es 0. Eso es lo que me quiere decir eso. Entonces, lo que me va a decir es, hasta 1 en bajas frecuencias es 0. Y a partir de 1 se va a ir con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Eso es lo que me quiere decir esto, ¿ve? Ya está. Entonces, esto también, entonces, me va a decir hasta 0. Y a partir de acá se va a ir con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Y se va a confundir, miren, con este de rojo, ¿ve? Se va a confundir porque ese también tiene la misma pendiente, menos 20. Menos 20 decibelios por década. ¿Eh? O sea, lo que me está queriendo decir, hasta 1, hasta 1 en bajas frecuencias 0, y a partir de 1 se va con menos 20 decibelios por década. Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces acá, hasta 1 es 0, y en baja se va a confundir con esto también, con esto de color, menos 20 decibelios por década. Ya está. Ahora el otro, me va a decir que hasta 5 en bajas frecuencias es 0. Y a partir de 5 en altas frecuencias menos 20 decibelios por década. Así de simple, ¿no? Entonces acá tengo que ubicar el valor 5, ¿ve? Acá dice es 1, 2, 3, 4, 5 sería esto. 6, 7, 8, 9, 10, claro. Me está diciendo entonces hasta 5, hasta el valor 5, ese debe ser entonces este color, se ha desplazado posiblemente. Hasta 5 es 0, y a partir de 5 también se va a ir con menos 20 decibelios por década, ¿ve? ¿Ve? Entonces debe ser este color. Ya está. Entonces, una vez trazado, ya hemos trazado todo independientemente, miren, ya te hemos trazado todo. Hemos trazado de este señor, de este señor, de este señor, de este señor, ya está. Entonces,
esos números, o sea, estos dos números son importantes. Entonces, o sea, esos denominadores que están con rojo, 1 y 5, lo tengo que tener presente acá. Y esta recta es 1, miren, y 5. Entonces, esta es zona 1, o sea, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. De 10 a la menos 2 hasta 1 es una zona 1. Y desde 1 a 5 hay otra zona 2. Y del 5 al infinito hay 3 zonas. ¿Ya? Hay 3 zonas. ¿Y quién me da esas zonas? No hay que olvidarnos, el que me da esas zonas son estas. Este 1 y 5 es lo que me separa, ¿no? Por eso. Esas rectas de color verde acá, este es el 1 y este es el 5. Y eso me divide en una zona 1, zona 2, zona 3, y ya está. ¿Eh? Ahora, a mí no me interesa eso que trazaba individualmente, sino la resultante. La resultante. Entonces, ¿qué se hace para hallar el resultante? Es sumamente simple. Voy a sumar pendientes por zonas. Mira, zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, lo único que, vuelvo a repetir, tengo que tener en cuenta es sumar pendientes, ¿no? Sumar pendientes por zona. Entonces, estoy viendo que el de color verde me debe representar eso que es de menos 20, aproximadamente ese es, o sea, para esta parte. El de color verde es el que me representa menos 20 decibelios por década y pasa por 1 aproximadamente, es el de color verde. En cambio, el rojo es 0, el azul es otro 0, esto también es 0. Entonces, acá lo único que tengo que sumar es pendientes. O sea, el de color azul es 0. El de color rojo es 0. El de color medio tierra o esta colorcita también es 0. Entonces tengo que sumar pendientes en la zona 1. La única pendiente que voy a sumar es esta que pasa por 1, que dijimos que es menos 20 decibelios por década. Entonces, en la zona 1, ojo, en la zona 1, por si acaso, sumo pendientes. Por eso estoy diciendo el de color azul, el de color rojo, el de color amarillo parece, también es 0. Lo único que va a tener pendiente es esta de color verde, que dijimos menos 20 decibelios por década. ¿Ve? Sí, eso es el menos 20 decibelios, que pasa por 0, por 1, perdón. Entonces, ahora, en la zona 1, la suma de pendientes es menos 20 decibelios por década. Entonces, la resultante me parece que es el de color celeste. Ven un color celeste. ¿Ve? Y este debe tener menos 20 decibelios. O sea, la resultante. O sea, hay que sumar nomás pendientes. ¿Eh?
Entonces va a ser el de color azul, va a tener menos. Pero ¿hasta dónde va a ir esto? Disculpen un rato. ¿Aló? ¿Sí? Por el momento todavía no, me disculpo, por favor. Ya, entonces dijimos que hay que sumar pendientes. Entonces la resultante es la de color azul, por si acaso, ¿ya? Entonces, en la zona 1 se suman pendientes. Por eso les decía de color amarillo, azul y rojo son 0. El único que va a aportar con su pendiente es esta, ¿no? Que pasaba por 1, que iba con una pendiente de menos 20. Por eso en la zona 1 es esta pendiente. Pero ahora, ¿hasta dónde va eso? Esto va a ir hasta esta parte de color rojo, que es 6, ¿ya? Ojo, esto hay que ponerlo aunque sea que es 6, ¿ya? 6. Entonces, esta de color celeste debe cortar en 6 decibelios acá, ¿ya? En 6 decibelios debe de cortar, ¿ya? En 6 decibelios debe de cortar. O sea, esta de color debe chocar en 6 decibelios. O esta, si ustedes quieren, le pongo 6 decibelios. Ahora en la zona 2 voy a seguir sumando pendientes, pero ya no sumo los que ya han sido sumados en la zona 1. Eso significa que ya no debo de añadir esta de color verde en la zona 2, ni en la zona 3, por si acaso. Entonces, en la zona 2 tengo una que les dije que iba paralelo a esto, ¿no es cierto? O sea, uno de ellos iba de 0 a 1 y a partir de acá iba con una pendiente de menos 20. Por eso les dije que esto se iba a juntar con esto. Entonces, en la zona 2 tendría que sumar esa pendiente de 0 a 1 y de menos que se va con menos 20 decibelios. Ya está, ¿no es cierto? Entonces, hasta acá, este de color azul tiene menos 20 decibelios por década. Entonces, en la zona 2 tendría que sumarle lo que les dije, esto que va en, en paralelo con esto, la otra. Entonces, hasta acá, o sea, esto en menos 6, o sea, en 6 decibelios, perdón, no es en menos 6, es positivo. A partir de ahí, tengo que sumarle esta que es menos 20. Hasta acá era menos 20, más menos 20, menos 40 decibelios. ¿Ve? Menos 40, ¿no? Hay que saber sumar nada más. Hasta acá era menos 20. Acá esta de color que se confundía con el otro, dije que era menos 20. Hasta acá era menos 20. Este señor tiene menos 20 más menos 20, menos 40. Entonces, esta de color azul, esta de color azul va a tener su pendiente de menos 40 decibelios por década, ¿ve? Menos 40 hasta cortar esta, la de 5. Hasta ahí nada más. Ahora, finalmente, tengo otra. 0 decibelios es hasta 5 y a partir de 5 se va con una pendiente de menos 20. O sea, para las siguientes ya no sumo las anteriores que he tomado, por si acaso. Entonces acá solamente voy a añadir este de color que parece amarillo. Entonces hasta acá era menos 40. Este señor tiene menos 20, menos 40, menos 20, menos 60, ¿no? Entonces la resultante es la de color azul. Eso es lo que me interesa en este caso.
¿Ya? Ese es lo que me interesa. Ahora, ¿cómo voy a hallar margen de ganancia y margen de fase gráficamente? Entonces, en esta parte, la de color azul, es el valor exacto, por si acaso, del argumento. Este es el valor exacto, ¿ya? Entonces, en esta parte, ¿no? Si yo quiero trazarlo con rectas, vamos a hacerlo así nomás por ahorita. Ya. Entonces, la resultante es la de color celeste, por si acaso. Entonces, de acuerdo a la teoría, miren, de acuerdo a la teoría, si yo quiero encontrar un margen de fase, mira, recordemos la teoría y eso lo llevemos a la parte gráfica. Entonces, ¿qué cosa necesito? ¿Qué cosa necesitaría para hallar margen de ganancia? Entonces, al cruce de menos 180 grados. El cruce a menos 180 del argumento. Para margen de ganancia necesito eso. Ahora, para hallar margen de fase, ¿qué cosas requiero? Donde la magnitud es 1. Pero como mi magnitud está dado en decibelios, tendría que tomar 20 logaritmo de 1. ¿Cuánto viene a ser eso, señores? ¿Cuánto es 20 logaritmo de 1? ¿Cuánto es 20 logaritmo de 1, señores? Cero, ingeniero. 0 decibelios. Ajá. Muy bien. Ya. 20 logaritmo de es 0 decibelios. Entonces, miren, para encontrar margen de fase, necesito, ¿no? Miren, 20 logaritmo de 1, el cruce en 0 decibelios. Entonces, miren, no se olviden ahí, para margen de ganancia, cruce a menos 180. Entonces, para encontrar, si yo tengo gráficamente, miren, tengo esto. Vamos a decir que esta es la curva de argumento por ahora. Después lo trazamos como recta. A mí me están diciendo entonces, miren, necesito, este es el argumento. Entonces, en menos 180 me está diciendo, mira. Entonces necesito donde este es el argumento, la curva de argumento, cruce menos 180. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que quiero que entiendan ustedes gráficamente, miren. Acá. Menos 180. Ya está. Entonces, en mi gráfica de bode total, necesito donde cruza, este es el argumento, por si acaso. Menos 180 de acá. Entonces, de acá tomo una recta. Es como si esto subiera hacia arriba. O sea, del cruce tomo una recta hacia arriba y donde corte a la, a la, a la, a la resultante de color celeste, entonces con respecto a 0,
este es el margen de ganancia, esta partecita. O sea, acá corta al color celeste y acá hay un este. Y ese margen de ganancia dice que es aproximadamente 8 decibelios. Cuando está por debajo se dice que es positivo. O sea, cuando está por debajo de 0 decibelios y me sale acá, se dice que es positivo. Y si me sale por encima, el margen de ganancia es negativo, por si acaso. Esa es la consideración que hay que tener en cuenta acá. Entonces, ojo, del cruce con menos 180 con el argumento, trazo una recta paralela al eje vertical y donde corte a la resultante de la magnitud es el de color celeste, estoy diciendo. Entonces, esta partecita, lo que le falta para llegar a 0, ese es el margen de ganancia. En este caso me da aproximadamente 8 decibelios. Ahora, para hallar, miren, ¿eh? Entonces no se olviden eso. Estoy utilizando todo lo que me ha dicho la teoría. Entonces, para hallar el margen de ganancia, necesito el cruce a menos 180 del argumento. Ahora, para hallar margen de fase, el cruce de magnitud a 0 decibelios. Ya está. El cruce, no se olviden. Acá está. El cruce es de 0 decibelios, donde corte a la... O sea, más o menos vamos a decir que lo corte acá, pues. Esto. O sea que esta es la intersección con 0, vamos a decir esto. En este caso, esta curva de color azul está cruzando a 0 decibelios, se encuentra. Entonces en este caso tengo que bajar. En el caso anterior tenía que subir hacia arriba. Entonces, en 0, donde corta en 0 decibelios a la magnitud, en esa intersección bajo. También una paralela al eje vertical. Hasta que intercepte la curva de argumento. Y este es el margen de fase. Esta partecita que, esto es el margen de fase. Y es 20 grados, dice acá. O sea que esta partecita es el margen de fase. En este caso 20 grados. O sea que gráficamente puedo hallar. En este caso me dice, gráficamente era margen de ganancia 8 y margen de fase 20. Ahora comparemos con esto. Gráficamente me está diciendo que es 8 decibelios. Es un valor aproximado, 8 a 9. En el otro me está diciendo que es 20. 20 grados sexagesimales, ¿no? ¿Ve? Estos son valores aproximados. No son, pues, valores reales. Si usted quiere un valor real, lo puede hallar analíticamente, ¿ve? Entonces, esa es la diferencia entre hallar gráficamente y analíticamente, ¿ve? ¿Eh? Ahora, inclusive podemos hallar esto con MATLAB, ¿no? Puedo hallar también con MATLAB. Y esos son los valores que me da, ¿ve? 3 decibelios, margen de fase 25. Entonces, eso debe coincidir con la parte teórica que hemos calculado. 9,50. Aunque MATLAB no me da en decibelios, por si acaso, al hallar el margen de ganancia. Me da en valores unitarios. 3, 25, 39. O sea,
Con este programita yo puedo hallar tranquilamente margen de ganancia y margen de fase, inclusive frecuencia de cruce de fase, frecuencia de cruce de ganancia. O sea, el omega pi o el omega 1 que lo hemos llamado analíticamente. Margen de ganancia 3, margen de fase 25, frecuencia de cruce. Este es en decibelios, acá ya lo está. Con esto estoy transformando en decibelios por si acaso. MATLAB me calcula en valores unitarios, me halla esto. Nada más, no me halla en decibelios. Entonces, ahí está. Inclusive acá me pudieran dar nomás, miren, me pudieran decir a mí, se tiene el siguiente diagrama de Bode de un cierto sistema. Determinar su margen de fase y su margen de ganancia. Fácil, pues. Miren, para hallar margen de fase, el cruce de la magnitud en 0 decibelios acá. Entonces tendría que trazar una recta obviamente acá. Y esto sería el margen de fase. ¿No? A mí podrían decir eso. Me dan. Yo podría leerlo. Ahora, y para hallar margen de ganancia, cruce a menos 180 acá. Esto era hacia abajo. En cambio acá, a menos 180 acá, pues, tendría que hacia arriba, el cruce del argumento a menos 180, y esto sería un margen de ganancia, ¿no? Inclusive nosotros lo podemos, a ver que se vaya cargando. A ver dónde está mi MATLAB. A ver que vaya cargando. Entonces, mire, me podrían dar a mí eso, ¿no? Se tiene cierto sistema, el cual tiene como diagrama de Bode el siguiente esquema, ¿no? Yo podría hallar ahí todo, ¿no? Puedo hallar su margen de ganancia, su margen de fase, etcétera, etcétera. Por eso no se olviden, para hallar margen de ganancia, cruce del argumento menos 180, nuevamente, por si acaso. De ahí subo una recta paralela y este es el margen de ganancia. Para hallar margen de fase, cruce a 0 decibelios de la magnitud, acá. ¿No? Ya está. Y este es el margen de fase. Así de fácil. ¿No? Ahora, trazando el diagrama de Bode de un cierto sistema, podemos decir si el sistema es estable o inestable. ¿Cuándo va a ser estable? Acá es menos 180, no hay que olvidarnos. Entonces, acá está el cruce a 0 decibelios. Entonces, el margen de fase va a ser positivo cuando esté por encima de menos 180. Y acá, el margen de ganancia, les dije, es positivo cuando está por debajo. En este caso se habla de un sistema estable. Pero miren, cruce a menos 180, ya subo hacia arriba. El margen de ganancia está por encima. En este caso se dice que el margen de ganancia es negativo. Ahora, ¿acaso cruce a 0 es esto? Y está por debajo de menos 180. Entonces, en este caso estamos ante un sistema inestable, ¿ve? O sea, trazando el diagrama de Bode de un cierto sistema, podemos decir si el sistema es estable o inestable. En este caso,
estaríamos hablando de un sistema estable, ¿no? Porque es 8, está por encima de menos 180, entonces este margen de fase también es positivo, ¿ve? Este sería un sistema estable, ¿no? Entonces, esa es la forma entonces para determinar gráficamente. Pero no sé, también la otra forma también, o sea, de hallar utilizando el diagrama polar. Este es con diagrama de Bode, por si acaso. La otra forma este es para el diagrama polar o diagrama de Nyquist, también le llaman a esto. Esto deben haberlo visto en el curso anterior, Nyquist. O sea, esa es la otra forma. Al final este es un diagrama polar, ¿no? Eso que han aprendido en curso de matemáticas, no sé en qué matemática también se ve eso, ¿no? Entonces, para hallar margen de fase y margen de ganancia utilizando diagrama de Nyquist o el diagrama polar, sí tienen esos dos conceptos, ¿no? ¿Eh? Margen de fase, aunque, ay, perdón, ya estamos sobre la hora, no me había dado cuenta. Entonces, nos vamos a quedar acá, por favor. Ya estábamos sobre la hora, no me había dado cuenta. Aunque estas cositas ya ustedes, yo les estoy recordando nada más, por favor. Esto ya es cosa que ustedes tienen que conocer a estas alturas, sino que para no tener problemas les estoy recordando, por si acaso, ¿no? La otra forma es esta, la de diagrama polar o la de diagrama de Nyquist. Entonces, por hoy día nos quedaremos acá, por favor. Ya nos ganó el tiempo, dice, bueno, ya la otra clase trataremos. Sí, pues 9:39, no me pasan la voz ustedes. Bueno, nos vamos a quedar acá, por favor. Ya pueden abandonar, por favor, para pasar la asistencia. Pues termino ya.